Amigos, hoy voy a hacer una receta con tortillas mexicanas que me encanta y vamos a comenzar. Ponemos una tortilla en una bandejita para horno y lo primero que hacemos es ponerle, aquí tengo un poquito de crema ácida que le he puesto, un poquito de pimentón picante y un poquito de cilantro. Le vamos a poner una capa. Y a continuación le voy a poner un poquito de cebolla, un poquito de pimiento rojo, un poquito de jamón cocido, que lo vamos a regar también, y un poquito de queso. Volvemos a poner otra capa, lo aplastamos un poquito y volvemos a hacer lo mismo. Ponemos la crema ácida, le agregamos la cebolla, el pimiento, el jamón y el queso. Le ponemos otra capa por encima, aplastamos un poquito. Y ahora le vamos a agregar salsa de tomate. Esta también la he condimentado con un poquito de paprika, con un poquito de comino y también le he puesto cilantro. Ponemos una capa. Y volvemos a agregar pimiento, cebolla, esta capita ya la hacemos un poquito más contundente, el jamón, y el queso. Ponemos el quesito por encima y lo vamos a llevar al horno a 180 grados Celsius. Cuando vean que ya el queso está derretido, tenemos la receta lista. Es solamente unos 2-3 minutos, máximo 5. En cuanto se derrite el queso, ya lo tenemos listo. Bueno amigos, mirar, así es como queda esta receta con tortillas mexicanas por dentro. Créanme que es súper deliciosa y como ven es fácil de hacer, económica y rápida. Espero les haya gustado y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba una receta nueva. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!